A ver, ¿qué pasaría si el éxito financiero tuviera muy poco que ver con qué tan inteligente es una persona? La mayoría creemos que se trata de fórmulas complejas, de hojas de cálculo, pero la verdad es mucho más sorprendente. Todo se reduce al comportamiento. Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas clave del libro La psicología del dinero. Muy bien, vamos a entrarle a esto de una vez. La pregunta del millón es esta. ¿Qué importa más, ser un genio con los números o simplemente tener el comportamiento correcto? Ojo, porque la respuesta de verdad desafía casi todo lo que nos han contado sobre el dinero. Y para que esto quede clarísimo, les voy a contar una historia. La de dos personas. Por un lado tenemos a Ronald Reed, un conserje, un tipo que vivió una vida súper sencilla, muy humilde. Y por el otro, a Richard Fuscone, imagínense, un ejecutivo de Merrill Lynch, educado en Harvard, que vivía en una mansión que le costaba $90,000 al mes. O sea, a simple vista parece obvio quién de los dos debería ser el millonario, ¿no? Pero bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Cuando Ronald Reed, el conserje, murió, ¿saben cuánto dejó? $8 millones. Una fortuna. ¿Cómo? La fue acumulando poquito a poco por décadas, invirtiendo en acciones de empresas grandes y simplemente esperando. ¿Y qué pasó con el ejecutivo de Harvard? Pues se declaró en bancarrota en la crisis de 2008. Y esta frase lo resume todo. Es la idea principal del libro. Lo que pasó con Reed y Fuscone no es una excepción, para nada. Es la prueba perfecta de que el comportamiento le gana a la inteligencia. La paciencia del conserje fue mucho más poderosa que la genialidad apalancada del ejecutivo. Ok, entonces, si ya quedamos en que el comportamiento es la clave, la siguiente pregunta es, ¿y qué es lo que moldea ese comportamiento? Resulta que hay unas fuerzas, como invisibles pero superpoderosas, que guían cada decisión que tomamos. Y no se trata nada más de ser disciplinado. Tiene que ver con nuestra historia personal. Miren qué interesante esta idea. Explica perfectamente por qué, en el fondo, nadie está loco con su dinero. Cada decisión financiera que alguien toma, por extraña que nos parezca, tiene todo el sentido del mundo para esa persona. ¿Por qué? Porque está basada en su pedacito de experiencia en el mundo. Piensen en esto. Alguien que creció en una recesión profunda va a ver el riesgo de una forma totalmente distinta a alguien que solo ha vivido con mercados al alza. Y esto nos lleva a la suerte y el riesgo, que son como dos caras de la misma moneda. A ver, Bill Gates es un genio, de eso no hay duda. Pero también tuvo una suerte increíble, una en 1,000,000, de ir a una de las poquísimas escuelas en el mundo que tenía una computadora en 1968. Pero, ¿y la otra cara de la moneda? Su amigo, Kent Evans, era igual de brillante. Pero a él le tocó el riesgo. Murió en un accidente de alpinismo antes de graduarse. Imagínense, mismo potencial, pero resultados totalmente opuestos. Y aquí está el meollo del asunto. La línea entre ser valiente y visionario o ser tontamente arriesgado es súper delgada, y la verdad es que solo la vemos cuando ya sabemos el resultado. Si a alguien le va bien, decimos, ¡qué audaz! Si le va mal, ¡qué imprudente! Pero la acción pudo ser exactamente la misma. La única diferencia, muchas veces, fue la suerte o el riesgo. Bueno, todo esto nos lleva a otra idea que es fundamental entender. Una cosa es hacerse rico y otra muy distinta es mantenerse rico. No es lo mismo. De hecho, a veces se necesitan mentalidades completamente opuestas. Para generar una fortuna se necesita ser optimista, tomar riesgos, aventarse. Pero, para conservarla, se necesita lo contrario: humildad, miedo, un poco de paranoia, de pensar que todo lo que se ganó se puede ir así de rápido. O sea, la habilidad más importante ya no es arriesgar, sino sobrevivir. El mejor ejemplo de esto es Warren Buffett. Todo el mundo sabe que es un genio de la inversión, ¿no? Pero su verdadero secreto no es su inteligencia, es el tiempo. Miren los números. La gran mayoría de su fortuna la hizo después de los 50. ¿Y por qué? Simplemente porque sobrevivió. Aguantó todas las crisis, todas las recesiones, todos los pánicos del mercado sin que lo borraran del mapa. Y eso le dio chance al interés compuesto de hacer su magia por casi 80 años. Esto conecta con una idea que se llama colas largas. Piénsenlo así. En las inversiones, y en muchas cosas de la vida, casi todos los resultados positivos vienen de unos poquitos éxitos gigantescos. Fíjense, un estudio de un índice bursátil, el 40% de las empresas prácticamente quebraron, pero un pequeño 7% fue tan exitoso que generó todas las ganancias del índice completo. La lección aquí es increíble. Uno puede equivocarse la mayor parte del tiempo y aún así salir ganando a lo grande. Muy bien, ahora vamos a cambiar un poco el chip.
Ya hablamos de cómo se acumula el dinero. Pero, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el verdadero objetivo de todo esto? La respuesta, les aseguro, quizá no es la que están pensando. Primero, hablemos de ser rico. Ser rico normalmente se asocia con tener ingresos altos. Y sobre todo, es algo que se ve. El coche de lujo, la casa enorme, las vacaciones espectaculares, es la demostración, es lo visible, es cuánto dinero está entrando. Pero la riqueza es otra cosa. La riqueza es invisible. Es el dinero que no se gasta. Son esas acciones que nadie ve, los ahorros en el banco, los activos que están ahí, creciendo en silencio. La verdadera riqueza es lo que da opciones, lo que da libertad. Y esta frase es oro puro. Gastar dinero para demostrarle a los demás cuánto dinero se tiene es, irónicamente, la forma más rápida de tener menos dinero. Cada vez que se usan los ingresos para aparentarse rico, se está perdiendo la oportunidad de construir riqueza de verdad. Y esto nos lleva a una paradoja súper curiosa. Cuando alguien ve pasar un auto de lujo, ¿qué piensa? Casi nadie dice, ¡wow! ¡Qué persona tan increíble debe ser el conductor! No, lo que pensamos es, ¡uf! Si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que yo soy increíble. O sea, es una estrategia que no funciona. La gente no admira a la persona, admira el objeto, y se imagina a sí misma con él. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? A que el verdadero objetivo de la riqueza, el premio mayor, no son los coches de lujo ni los relojes caros. Es tener control total sobre nuestro tiempo. Es poder levantarse en la mañana y tener la libertad de decidir qué hacer con el día, con el trabajo, con la vida. Esa es la libertad que la verdadera riqueza puede comprar. Muy bien. ¿Y cómo juntamos todas estas ideas? Bueno, todo se reduce a cambiar nuestra forma de pensar sobre el dinero, dejar de lado esa carrera interminable por tener más, y en su lugar, encontrar el poder que hay en entender qué es suficiente. Hay una anécdota buenísima del escritor Joseph Heller. Estaba en la fiesta de un multimillonario, y un amigo se le acerca y le dice, «Oye, ¿ves a ese tipo de allá? Es un gestor de fondos. Solo ayer ganó más dinero de lo que tu libro Catch-22 ha ganado en toda su historia». ¿Y qué respondió Heller? Le dijo, «Sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Suficiente». ¡Qué genialidad! El verdadero éxito es saber cuándo parar de mover la meta más y más lejos. Y con esto cerramos con la pregunta final. En un mundo que nos bombardea con la idea de que siempre necesitamos más, definir qué es suficiente para cada uno es quizá la habilidad financiera más valiosa que existe. Y ojo, no se trata de conformismo, se trata de proteger nuestra propia felicidad, nuestra paz mental, de esa trampa de estarnos comparando con los demás todo el tiempo. Así que vale la pena que cada quien se pregunte, ¿qué es suficiente para mí?